Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos. Es un gusto que se hayan interesado y estén aquí y podamos compartir este espacio en donde esta serie de webinars donde queremos tocar el tema de la inclusión, construyendo puentes hacia el bienestar y el aprendizaje común, ¿ya? Así que les agradecemos que se hayan dado el espacio y quieran compartir con nosotros estos temas. Soy Verónica de la Paz, soy la directora ejecutiva del Instituto de la Sordera y sabemos que la inclusión es un tremendo reto, especialmente para quienes somos docentes, poder incorporar la inclusión en el aula. Muchas veces se nos complica el tema porque nos faltan estrategias, no sabemos bien cómo hacerlo. Entonces la idea es que poder tocar el tema, crear una reflexión, compartir y irnos con algún punto, alguna reflexión que nos haya llamado la atención y que nos permita reflexionar para poder efectivamente hacer real la inclusión en nuestras aulas. Así es que, de nuevo, muy bienvenidos y estamos muy contentos de que hayan querido participar en esto. Este es un encuentro, es un ciclo que lo hemos organizado entre el Instituto de la Sordera, la OEI en Chile y la UNESCO de Chile, perdón, más Fundación SIM, que dejé al final porque también quiero invitar a Rafael Gómez, director de la Fundación SM Chile, para que nos dé una bienvenida. Rafael. Tienes que prender el micrófono, Rafael. Ahí sí. Bien, muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta tarde lluviosa, al menos en Santiago, es un gusto tenerles acá y compartir también esta idea, este espacio con todas ustedes y con las instituciones que Verónica nombró. Quiero compartir con ustedes tres breves ideas que promovemos como Fundación SM a partir de nuestro paradigma de una escuela que cuida y que converge mucho con los objetivos de estos encuentros y webinars que estamos invitándoles a participar. La primera tiene que reconocer con nuestra condición de vulnerabilidad como un elemento constitutivo, no como una debilidad. Es reconocer nuestras potencialidades tanto como nuestra fragilidad. La segunda idea se centra precisamente en el reconocer que en educación implica validar al otro como sujeto de derecho y dignidad, vinculándose desde la igualdad, pero también celebrando la diferencia y la diversidad. Un sistema educativo que no reconoce a todos sus miembros en su singularidad reproduce y perpetúa la exclusión a partir de la invisibilidad de niños y niñas. Y tercera idea tiene que ver con la esperanza, entendida no como un optimismo vacío ni como una negación de la realidad, sino como una fuerza transformadora que se resiste a quedar atrapada en la inercia del sistema y apuesta activamente por lo posible. Y es esa esperanza la que le da sentido a la transformación educativa hacia prácticas verdaderamente inclusivas, que es la que queremos entregar hoy día en este webinar, el primero de 6, en el cual estamos gratamente muy contentos de compartir este espacio con ustedes y desde ya desear que sea un éxito no solamente este webinar, sino los que vienen. Así que muchas gracias por estar y un gusto en saludarles. Gracias, Rafael. Bueno, comentarles que el objetivo de esta serie de webinars, que son 6, es fortalecer las capacidades de los actores educativos en inclusión, brindando herramientas para garantizar el acceso, la equidad y la calidad de la educación de los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, vamos a ver temas como el poder del lenguaje en la primera infancia, salud mental y educación, tecnologías al servicio de la educación, aprendizaje cooperativo y de la escuela al mundo, ver estas trayectorias de cómo llegamos a lo que es el mundo laboral. Entonces creo que puede ser muy interesante y el aporte de ustedes va a ser muy importante. Entonces la idea es que vamos a presentar el tema y después vamos a dar espacio
para que podamos responder las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat, ¿ya? Entonces, partimos con este primer webinar que se llama Inclusión Educativa, claves para un futuro accesible. Y vamos a partir, tenemos dos invitados. Vamos a partir primero con Jerónima Sandino. Ella es una comunicadora social con énfasis en comunicación educativa de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, ¿ya? Y es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector educativo, trabajando temas de educación inclusiva, innovación educativa y gestión del conocimiento en diferentes entidades. Actualmente, en la Oficina Regional de la UNESCO, en Santiago, coordina la Red Iberoamericana de Educación Inclusiva RINE para el desarrollo de sistemas educativos inclusivos en 19 países de la región, con el objetivo de mejorar las oportunidades educativas y el bienestar de estudiantes con discapacidad, junto al Ministerio de Educación de España y la AECI. Entonces, bienvenida, Jerónima. Muy buenas tardes a todos y todas. Verónica, muchas gracias. Rafael, Francisco, ha sido muy grato también estar en este proceso de preparación de este y los siguientes webinars. Para la UNESCO, principalmente estos espacios de discusión sobre la educación inclusiva y para mí personalmente son muy satisfactorios, así que también los invito a usar el chat muy activamente. Que mientras vamos conversando en un rato Francisco y yo nos puedan contar de dónde son, si son docentes de aula, si vienen trabajando con estudiantes con discapacidad, para conocerlos también un poco y ahora que tengamos el espacio para preguntas podamos acercarnos y dialogar. Esta va a ser una presentación muy corta, la idea es que también podamos después hablar. Denme un segundo, voy a compartir pantalla. Y acá la voy a agrandar. Ya, ahora sí. Bueno, a mí me gusta mucho empezar este tipo de conversatorios con esta frase. ¿Y por qué? Porque no vamos a hablar de todos y todos los pasos, los hitos que hemos tenido en los últimos años para llegar a la educación inclusiva, porque sabemos que la educación inclusiva es un proceso que avanza. Y recojo algo que dijo Rafa ahora que me gustó mucho y lo voy a sumar, Rafa, a mis, a mis temáticas, y es lo de la esperanza como fuerza transformadora que apuesta por lo posible. Y creo que encaja muy bien con este mensaje que nos dejó la celebración de los 30 años de Salamanca el año pasado. La declaración de Salamanca, como ustedes saben, es la declaración que hace 30 años nos empezó a hablar de las necesidades educativas especiales en ese momento. Ahora hablamos de educación inclusiva, pero sentó las bases, ¿no? Sentó las bases para que pudiéramos estar hoy hablando de educación inclusiva y pensando una escuela para todos y todas. Entonces, este es uno de los mensajes que nos dejó esta celebración de los 30 años, y es que cada estudiante importa e importa por igual, y de eso se trata la inclusión. Yo creo que eso es como la clave que tenemos que tener en cuenta. Cada estudiante importa e importa por igual. No debemos cansarnos de decir esto. Pero esto no es una tarea fácil. La inclusión exige transformación. Y en eso estamos precisamente en esta charla hoy, para ver cómo estos sistemas educativos pueden transformarse y cómo ustedes como docentes en el aula, en el trabajo día a día con sus estudiantes, con sus hijos, con sus pares, en escuelas primarias, secundarias y hasta educación superior y desde primera infancia, cómo podemos lograr esa transformación. Y es un cambio de paradigma, no solo en la filosofía, sino también en la práctica de la educación. Perdón, voy a ver la hora solamente para que no se me pase el tiempo. Y todo esto obviamente está lejos de ser un enfoque único para todos. Ya ahora entendemos la inclusión como ese enfoque, esa búsqueda de transformación en una educación donde importe cada uno por igual, pero con maneras de hacerse diferentes.
¿Cómo lo estamos haciendo desde la UNESCO Santiago? Como decía Verónica hace un rato, nosotros estamos trabajando desde la Red Iberoamericana. Tiene el nombre desde hace 20 años de Red Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales y estamos en el proceso de transformación de estos paradigmas para que sea la Red Iberoamericana de Educación Inclusiva. Sin embargo, la base y el espíritu del proceso del proyecto y de lo que estamos realizando con los 19 países de la región, incluido Chile, es lograr precisamente las oportunidades educativas y el bienestar de los estudiantes con discapacidad. Estamos trabajando con los ministerios de educación, hacemos diálogo político, cooperación, intercambio y adaptaciones de buenas prácticas. Por ejemplo, ahora nos llegaron 249 iniciativas de 18 de los países sobre innovación educativa y tecnológica para la inclusión. Estamos en este momento recogiendo toda esta información que nos llegó de los países y después se los daremos a conocer, pero es muy bonito y muy llamativo conocer cómo la innovación está siendo parte también de la inclusión y cómo cada uno de estos docentes que son tan innovadores logran de verdad transformar el aula. Un panorama general de cómo estamos en educación inclusiva, en inclusión y específicamente para personas con discapacidad, aproximadamente casi el 15% de las personas en Latinoamérica tienen discapacidad. De esto, el 15% de niños con discapacidad no están asistiendo a la escuela. Y otro punto que es interesante analizar es que solo el 16% de los países tienen leyes que promueven la educación inclusiva en la escuela regular. Si bien todos los países hablan de educación inclusiva y hay algunas normativas, solamente 16% están promoviendo una educación inclusiva en escuelas regulares o en escuelas comunes. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Aquí traté de hacer una diferenciación entre los desafíos desde lo macro y los desafíos como en el día a día, pensando en generar como unas herramientas o un análisis, una reflexión con ustedes. Desde lo marco, como ustedes pueden saber, existen desafíos desde la financiación, los recursos limitados, la identificación insuficiente de necesidades, es decir, la falta de datos. Desde la RIN estamos trabajando en el CIRIED, que es el Sistema de Información de Estudiantes con Discapacidad, y ahora en un momento les voy a mostrar algunos de los datos que tenemos. El bajo refuerzo de capacidades docentes, es decir, la formación, aunque en un estudio que hicimos está claro que todos y todas los docentes tienen visto como muy buenas acciones hacer educación inclusiva, sin embargo, como lo dice acá, falta es el cómo trabajarlo en el aula. Otro de los grandes desafíos es la infraestructura inaccesible o inadecuada y la falta de la tecnología de asistencia o tecnologías para la innovación de lo que hablábamos hace un momento. Sin embargo, creo que hay unos desafíos del día a día que son muy importantes y que han estado saliendo en las últimas semanas, no solamente en Chile, sino en todos los países, y es por una parte el desconocimiento de qué es esto de educación inclusiva, qué es esto de una educación para todos y todas, y esto de la mano de una baja sensibilización y toma de conciencia de la importancia de la diversidad, de la importancia de educar a todos y a todas en un mismo salón, de trabajar por la educación inclusiva. Y hay un punto bien importante que es el desconocimiento de las trayectorias educativas de cada estudiante. Yo creo que es un gran desafío para el sistema educativo en general, chileno y de todos los países que estamos en la región, conocer cuál es esa trayectoria de cada uno de los estudiantes, desde primera infancia y hasta que se gradúan. ¿Por qué? Porque esa trayectoria educativa es la que permite que los profesores y las profesoras de grado en grado puedan conocer qué está pasando y cuáles han sido esa trayectoria, esos aprendizajes, cuáles son esas capacidades de cada uno de los estudiantes. Y esto lo hablo tanto estudiantes con discapacidad como estudiantes con discapacidad. Acá rápidamente les voy a contar de los desafíos de la política como tal, de la generación de políticas educativas en los 19 países. Es que, como les contaba, en América Latina existe una tendencia al desarrollo de política educativa inclusiva.
Sin embargo, hay que avanzar hacia las culturas y las prácticas inclusivas, que todavía falta. O sea, está en el papel, está en la normativa, pero falta llegar a la cultura y la práctica. No es posible evidenciar una tendencia hacia políticas educativas que apunten al fortalecimiento del liderazgo para la educación inclusiva, es decir, con los directores, los rectores, las cabezas de cada una de las instituciones educativas. Y por otra parte, las políticas educativas no se están orientando a dotar al sistema el sistema de educación regular, o sea, las escuelas regulares, de las condiciones necesarias, sino solamente se quedan en la provisión de apoyos a estudiantes con discapacidad, pero no generando un plan de política educativa para la inclusión. Y en cuanto a la educación especializada o a las escuelas especiales, se evidencia que no existe un consenso entre las políticas de los países en torno a su rol y a sus proyecciones. Estos datos, si quieren, después se los podemos compartir, pero han salido del relevamiento de datos que les contaba del Sistema de Información de Estudiantes con Discapacidad y nos han dado un gran panorama de lo que está sucediendo en la región, no solamente como datos fríos, sino también para poder analizar lo que sucede con cada uno de los estudiantes. Entonces, si ustedes ven rápidamente el total, sobre todo el total de los estudiantes con discapacidad, tenemos que en primaria, obviamente, hay más, tenemos una matrícula, esto está de 1000, un estudiante por cada 1000, y en secundaria baja se mantiene, pero en secundaria alta baja. Y eso es uno de los grandes desafíos, es qué pasa en la secundaria alta o en media, cuando los estudiantes con discapacidad están saliendo del sistema. El otro es, si ven, esta es una diferencia entre educación regular y educación especial, el abandono interanual. Como ven, también en secundaria alta es donde más está generándose ese abandono de los estudiantes con discapacidad. Y hablando ya del logro educativo, miren esta gráfica, es súper importante porque fíjense que los estudiantes con discapacidad, cuando están en el aula con sus compañeros de su misma edad, como debe ser en escuela regular, tienen una tasa de logro educativo mayor que si tienen esta trayectoria mucho más espaciada. A manera de conclusión, ya podemos hablar que avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos interpela la política educativa, pensando en que la política después llegue también al aula en dos dimensiones. Por un lado, llevar adelante políticas educativas dirigidas a remover barreras que se manifiestan de forma específica, como limitantes y escolarización plena de niños, niñas y adolescentes con determinados tipos de discapacidad. Por otra parte, algunos de los elementos que se destacan como más preocupantes en un informe que está por salir ahora entre mayo y junio, se evidencia la urgencia de profundizar el conocimiento acerca de las barreras que se materializan en los sistemas educativos de la región y que se vinculan con los indicadores más críticos, un poco con estos datos que les mostré. Y hay un punto muy importante para poder tomar decisiones y es mejorar los sistemas de información precisamente para producir más datos y de mayor calidad. Eso tenía para compartirles por ahora y ahora empezaremos entonces a dialogar con ustedes. Muchas gracias, Jerónima. Súper interesante este contexto general que nos brindas de la región y analizando esos datos, de repente uno, por Dios, que nos lleva a tener que reflexionar y cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo, si bien hemos ido avanzando, yo creo que uno tiene que ver siempre lo positivo, pero nos falta todavía harto que avanzar para poder entregar una verdadera poner en práctica en realidad lo que es la inclusión, que no es fácil, yo insisto con eso, no es fácil, es un tremendo reto. Muchas gracias. Seguimos ahora con Gracias. Francisco Gárate Vergara. Él es profesor de Educación Media en Historia y Geografía, director de excelencia del CPIP de Mineduc, máster y magíster en gestión educacional, máster en planificación, innovación y gestión de la práctica educativa, doctor en planificación e innovación educativa, postdoctor en gobernanza y políticas públicas para la educación por la Universidad de Alcalá de España y actualmente postdoctorante en educación en la Universidad Comunitaria de la región de Chapeco en Brasil. ¿Ya? Se ha desempeñado en gestión de establecimientos educativos, docencias de distintos niveles de enseñanza escolar
y docencia universitaria en universidades nacionales, internacionales, en pre y posgrado. Además, en el desarrollo de diversas investigaciones de alcance nacional e internacional en temas de educación y cultura, específicamente en temas de políticas educativas, desarrollo profesional docente, inclusión e interculturalidad. Pero, perdón, yo cometí un tremendo error hoy día, presenté a todo el mundo y no he presentado al intérprete. Si quiero agradecerle, les presento a Malu Pérez, la intérprete de hoy día, donde podemos entonces dar espacio para también acceder a que las personas sordas, permitir que las personas sordas puedan acceder a este webinar. Así que muchas gracias, Malu. Y ahora sí, Francisco, te escuchamos. Y muchas gracias, Verónica. Primero que todo, saludar y saludarles. Ya hay hartos participantes, eso es sumamente positivo, que sea un elemento que nos traiga interés y posibilidades de discutir, conversar, dialogar y ver distintos puntos de vista. Agradecer al Instituto de la Sordera, en tu nombre, Verónica, a la gente de Fundación SM, en el nombre ahí de Rafael, que también se nos suma con esas palabras y por supuesto a Malú Díaz por tu gran interpretación que nos hace de alguna manera ver un poquito más universal el acceso de alguna manera a este webinar. Así que muchas gracias, trataré de hablar lo más lento posible, siendo respetuoso también con tu interpretación. Así que muchas gracias en función de aquello. Yo de alguna manera coincido con muchos elementos de lo que planteaba Jerónima, ¿sí? Pero sin lugar a dudas siento que muchas veces hay elementos que tenemos que dilucidar. ¿Ya? Hoy día yo diría que la inclusión es un concepto que está en disputa epistemológicamente, pero también en función de la práctica. Se pone en disputa, como decía Jerónima, también en la cultura, en la práctica y en la política. Y podemos diferenciar lo que es o cuáles son estas diferencias, y son múltiples en función de los enfoques. Yo no quiero hacer una cátedra epistemológica de lo que es, pero es muy diferente la inclusión educativa, la educación inclusiva y también a cómo desarrollamos y desprendemos la inclusión. Pero sí es importante para mí señalar que hay tres elementos claves, que ya lo ha dicho gente de UNESCO también en distintas declaraciones, pero que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás y que todas y todas podemos aprender juntos, ¿sí? Por lo tanto, también tiene que ver con un aprendizaje colaborativo y colectivo de cómo entendemos el rol hoy día de las escuelas y de la institución educativa en desarrollar una verdadera inclusión educativa. Y acá efectivamente parto con que hablar de inclusión es un nudo crítico en el sistema porque tenemos estándares de calidad que muchas veces marginan los centros educativos. Hay un elemento de configuración de igualdad de derechos y equidad de oportunidades. Hay un concepto que nos viene rondando, que nos viene pisando, que es la justicia social, que nos cuesta poder entenderla, que nos cuesta poder llegar, pero sin lugar a dudas las escuelas son los espacios de transformación para lograr la justicia educativa y lograr la justicia social. Por cierto, tenemos una diversidad social tremenda hoy día, una diversidad rica y que tenemos que verla de alguna manera no solamente desde el punto de vista de lo empático, sino que también el valor de esos elementos de diversidad. Tenemos un problema de financiamiento con respecto a los recursos, a los que llegan a las distintas escuelas, en función de las distintas administraciones, en función de los distintos espacios. Y por cierto, tenemos grandes movimientos con demanda y reivindicaciones sociales. Y quise poner sobre todo esa flecha en color rojo, porque hoy día vemos en función de declaraciones, en función de lo que ha acontecido con respecto a elementos de convivencia, dichos de autoridades, de algunos académicos, que hoy día la inclusión está siendo discriminada socialmente. Se está viendo como una amenaza para una educación para todos y todas, poniendo en riesgo incluso elementos de derecho. Por lo tanto, yo sí tengo que detenerme y denunciar de alguna manera estos elementos que han sido víctimas niños y niñas con necesidades educativas especiales, sobre todo niños con trastornos del espectro autista en los últimos días y en los últimos meses, que sin lugar a duda creo que acá se pone en crisis el valor humano, el valor profesional de los docentes y que tenemos que dar respuestas fuertes frente a aquello. La inclusión es un camino, es una vía, es un paradigma, es un enfoque que busca transformar la educación. Por lo tanto, yo sí quiero hacerme cargo de algunas declaraciones destempladas y desmedidas de autoridades y de alguna manera también de cómo se ha sostenido el trabajo con ciertos niños con necesidades, niños y niñas con necesidades educativas especiales. Indicar aquí claramente que sabemos efectivamente lo que era exclusión, lo que era segregación, pero tenemos que tener cuidado en las políticas y en la implementación de las políticas con el concepto de integración e inclusión. Pareciera ver que muchas veces lo vemos como un sinónimo cuando son elementos distintos.
y se busca una igualdad en función de sinónimo y categorizar en función de aquello. Y muchas veces se ve también como que fuera algo lineal, ¿sí? Y yo no quiero llegar a ese elemento, no hay que pasar de la integración a la inclusión o de la inclusión se puede bajar a la integración, sino que quiero decir que sí, lo que estoy claro y seguro, que es transformadora. ¿Sí? La inclusión es un fenómeno transformador de nuestras comunidades educativas y que logrando estos elementos vamos a desarrollar una mejor educación para todos y todas. Por lo tanto, en ese debate quiero transformar en esto en positivo, en una inclusión radical, una educación transformadora para el logro de la inclusión de todos y todas. Por lo tanto, si teníamos elementos, antiguamente discusiones raciales, étnicos, de necesidades educativas especiales, de elementos socioeconómicos, de elementos de lengua o de idiomas, hoy ya tenemos una diversidad tremenda y rica en estas condiciones de discapacidad, en estas dimensiones personales, cognitivas, afectivas, que hacen de alguna manera en este sistema que ocurran barreras del aprendizaje y la participación en niños y niñas. Independiente de su necesidad educativa especial, hoy día tenemos un fenómeno de inclusión en crisis, de atender a un grupo y no atender a los grupos y no atender de alguna manera el fenómeno de educación inclusiva, sino que tendiendo a sostener en función de proyectos más que programas y políticas transformadoras en función de aquello. Por lo tanto, quiero centrarme en estas dos pequeñas definiciones de españoles, pero también una investigadora muy apreciada que se encuentra aquí también presente, así que aprovecho de saludarla, que es cómo ya lo entienden y cómo tenemos que evidenciar aquello. Esta educación inclusiva, que todos los niños y las niñas vayan a los mismos colegios. ¿De quién? De sus hermanos, de sus hermanas, de su familia, de su comunidad. Tengan acceso a esas oportunidades de aprendizaje, que participen de estas actividades académicas y sociales del aula. Este espacio de aula transformador, socializador, de convivencia, de aprender también a ejercer la ciudadanía y en función de esto los derechos. Por tanto, sentirse parte, poder aprender y desarrollar su potencial. No solamente limitarse a la falencia, a la necesidad, a la dificultad, sino que también a las fortalezas y a las potencialidades que tiene. Pero sin lugar a duda también con lo que señala Gerardo Cheita, que supone reducir estas barreras que dificultan hoy día nuestros establecimientos elementos de acceso, participación y aprendizaje porque sabemos que tenemos un sistema mixto que también segrega. Pero sin lugar a duda, yo diría que los profesores y las profesoras, el profesorado en su conjunto, busca entender lo que es la inclusión y busca generar estas herramientas que pueden desarrollarlo, poniendo un foco, ¿cierto? En estas personas más vulnerables, más desfavorecidas, que de alguna manera han tenido elementos de discriminación a lo largo de su historia, de su crianza y su trayectoria educativa, a través de exclusión de acceso, de aprendizaje, de recursos, de diversidades, migración, de las distintas diversidades que están presentes emocional y efectivamente también, como lo planteaba ahí en el desarrollo de esta escuela esperanzadora de ponerse en acción, como le señalaba Rafael con el tema de la misión de Fundación SM. Por lo tanto, con estas definiciones es indicar también y ser súper fuerte en aquello. No es una ocurrencia, ya lo planteaba Jerónima, es una cuestión de derecho. ¿Sí? Hay derechos fundamentales en función de los derechos del niño y las niñas, en función de los derechos humanos, en función de las distintas declaraciones, en función de lo que señala la declaración de Salamanca, en función de la declaración de Incheon, en función de la Agenda 2030, los ODS 4. Tenemos un elemento que es una cuestión de derecho donde nuestro país es parte y debe ser de alguna manera un garante en función de aquello. Y las escuelas tenemos que ser de alguna manera los protectores y garantes de ese proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de esta inclusión educativa, hablamos de eliminar las barreras del aprendizaje y la participación que están presentes en nuestras comunidades. Eliminar muchas veces la segregación, mejorar e innovar las prácticas educativas y desarrollar estos elementos de igualdad de derechos y oportunidades para los niños y las niñas. Que elemento más de alguna manera común, pero que muchas veces nos cuesta poder visualizarlo desde nuestras comunidades educativas. Pero la pregunta es cómo seguimos y cómo avanzamos, porque no tenemos que quedarnos de alguna manera en la construcción de estos elementos teóricos y declarativos, sino que también cómo lo ponemos en práctica. Y aquí les traigo un elemento, de alguna manera, que desarrollamos una investigación, acción participativa, inicialmente con un financiamiento de la OI, con un grupo de expertas, con Yolanda Muñoz, con Constanza Martín, de la Universidad de Alcalá de España y la Universidad de Ecoportales de Chile como elemento de referencia, donde partimos el año 2022 con un estudio inicial en 3 establecimientos educativos para ver de alguna manera colaborativamente cómo se generaba la inclusión en sus comunidades educativas. Generando después el 2023 y terminando inicio del 2024 con un webinar, un modelamiento de un piloto establecido por la comunidad de la Escuela José San Martín de San Felipe,
¿Qué buscábamos con este modelamiento? Era establecer efectivamente una educación inclusiva, entendiendo el índice como un elemento de referencia, donde los y las docentes y su equipo educativo y su equipo directivo pudiera desarrollar a partir de las políticas, de las culturas y las prácticas inclusivas un fenómeno inclusivo. Y aquí me gusta ponerlo como está en esta imagen, como un triángulo, no cualquier triángulo, un triángulo equilátero, donde todos sus ángulos y sus lados son iguales. Por lo tanto, también relevar la importancia de trabajar en elementos de la política, de la cultura y de la práctica para poder desarrollar efectivamente una inclusión. Y así lo fuimos desarrollando y les muestro de alguna manera algunos elementos de resultado. El objetivo era desarrollar y fortalecer competencias profesionales en los profesores, en el equipo profesional, diseñar e implementar procesos educativos que tienden a ser inclusivos. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Y esto es importante. El trabajo colaborativo, la reflexión y los recursos propios que tenía la misma comunidad educativa. Recursos materiales, recursos didácticos, recursos humanos y capacidades instaladas. En función de las distintas fases fuimos desarrollando este elemento piloto, que partía siempre de la reflexión y la práctica. Una conceptualización de revisar la teoría en función de la práctica y la práctica en función de los señalamientos teóricos. Buscar soluciones contextualizadas y situadas en la realidad. ¿Qué fuimos logrando? Un trabajo que repercutió en 60 profesionales de esta comunidad educativa, voluntarios y voluntarias, que buscaban y sentían ese espacio como elemento transformador, entregando sus tiempos de docencia no lectiva en función de un eje, de una misión que era transformar su escuela en un modelamiento inclusivo, sin miramientos más que el trabajo colaborativo con sus pares, con sus ciclos, con su equipo directivo y con las y las expertas que de alguna manera tenían esta recomposición de redistribución del trabajo. Por lo tanto, sumamente importante el trabajo colectivo y cómo está dispuesto, si se fijan las mesas, ¿no? Es una forma de trabajar colaborativa, es una forma de mirar y ver que el problema es nuestro. No es mi problema, sino que es nuestro problema como comunidad educativa que busca impactar a la cultura educativa. ¿Qué resultados tuvimos? Tres grandes ejes de trabajo en los distintos grupos que se desarrollaron. Efectivamente, en función de los años, el tema de convivencia escolar era un elemento importante. Veníamos post pandemia, veníamos de recuperación de aprendizaje, veníamos de elementos también de recuperación de socialización. Fue un punto focal. Fue el uso y gestión del espacio en el aula y la colaboración profesional. Si se fijan, en ninguno de estos tres tópicos está la palabra inclusión. Nunca se trabajó en función de niños con ciertas necesidades educativas especiales, se trabajó con la comunidad en su conjunto, donde lo que se buscaba es que todas y todas fueran parte, de que nadie se quedara fuera, de que nadie se quedara atrás, de que todos y todas, sin excepción, debían ser parte del aprendizaje y de alguna manera que todos fueran protagonistas de su acción y todos fueran implicados en su construcción de concepto de inclusión. Por lo tanto, cuando vemos de alguna manera qué trabajó el profesorado, trabajó cohesión grupal, colaboración entre los estudiantes, colaboración entre los docentes, entre los equipos especializados, los equipos del proyecto de integración escolar, los proyectos con el equipo directivo, los docentes regulares, la colaboración entre los docentes de aula y sus equipos educativos, por cierto, muy importante y un actor clave, la participación de las familias y sus cuidadores, y también el uso de metodologías activas y participativas en función del aprendizaje. Cada proyecto, cada lógica tenía una forma de protagonista y desarrollo de esta capacidad. Aquí hay algunas evidencias del trabajo. Niños y niñas felices, motivados, siendo parte de un proceso, siendo protagonistas, pero desarrollando de alguna manera distintas acciones que tenían que ver con el juego, con el medio ambiente, con la recreación, con la construcción de texto, con la comprensión lectora, con el convivir, con encontrarse, con una inclusión verdaderamente transformadora, atendiendo a que todos los niños y las niñas, independientemente de su necesidad educativa especial o su barrera para el aprendizaje y la participación, fueran comunidad, fueran escuela, fueran esa construcción de conocimientos constructivos. Por tanto, si voy a generar ideas de cierre, tiene que ver con desafíos que también se nos van presentando. La necesidad de formar al profesorado y a la educadora en formación general, que ya están los estándares de aprendizaje, de alguna manera de la formación profesional docente, pero tenemos que seguir actualizando, tenemos que seguir fortaleciendo aquello. La formación específica, con metodologías y estrategias y didácticas que estén asociadas a la verdadera desarrollo de la inclusión en las comunidades educativas. La formación focalizada también, en función de las necesidades educativas especiales y las barreras para el aprendizaje y la participación. No podemos solamente estar dando respuestas, sino que también dando elementos de transformación. La construcción de esos ambientes de aprendizaje, diferentes opciones y posibilidades en torno a
este aprendizaje situado, este acceso a la participación, esta construcción de ambiente, esta comunicación y liderazgo en función de aquello. Sobre todo estos factores relacionados con la organización de la institución. Y por sobre todo, y con esto voy cerrando, el empoderamiento de las comunidades educativas. Por tanto, si desarrollamos elementos, vamos generando situaciones de transformación. El índice de la inclusión nos desarrolla ciertos tópicos, pero sin lugar a duda es cómo las escuelas desarrollemos y equilibremos las políticas, las prácticas y las culturas para desarrollar una inclusión plena, una inclusión transformadora, una inclusión con enfoque derecho, una inclusión donde todos y todas seamos parte de la solución en función de las problemáticas que están presentes. Muchas gracias a todos y todo y quedo abierto ahí al diálogo que podamos ir generando. Muchas gracias, Francisco. Eh, Nos dejaste muchos puntos ahí para reflexionar. Eh, en lo personal, me encanta cómo destacas y refuerzas lo valioso que es vivir en la diversidad, vivir con la diversidad, y esto de la inclusión, cómo nos transforma. Entonces, si bien eh, nos, nos lleva un gran desafío, eh, creo que es posible, y sobre todo es posible con lo que planteas tú si lo hacemos como comunidad educativa, eh, donde lo primero es que queramos hacerlo. Mi actitud es decir, creo en esto, quiero hacer esto, entonces, ¿cómo hago yo para que esto resulte en vez de seguir pidiendo cosas externas a mí? Así es que muchas gracias, creo que tenemos harto que reflexionar. Tenemos un par de personas, a ver, la idea era, hay dos personas que han levantado la mano que quieren hacer preguntas. Entonces vamos a abrir micrófono. Si alguno quiere hacer la pregunta escrita por chat, también bienvenido. Y estaba primero Pamela Campuzano, pero al parecer ya no. Si no está Pamela, podemos partir entonces con Catalina Galás, perdón. Catalina, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo hace rato que tengo la inquietud de empaparme del tema de la inclusión. Yo trabajo en diseño instruccional en educación superior. Me interesa mucho el tema de la accesibilidad en las plataformas online que hoy día se están utilizando mucho y que han ayudado bastante a democratizar la educación para muchas personas por distintas razones. Y me surge la inquietud a propósito de lo que comparte Francisco. ¿Qué pasa o cómo se abordaría? No sé si han tenido la experiencia, nos pueden compartir algo quizás brevemente o quizás lo van a ver más adelante. ¿Qué pasa en los espacios de educación superior? Porque tengo la impresión de que muchas veces se nos olvida que la discapacidad es muchas veces para toda la vida y que es importante acompañar a las personas en todo el ciclo vital. Muchas veces nos quedamos como en que los niños terminan el colegio, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en los espacios de educación superior en donde las personas son adultas y muchas veces tienen necesidades de apoyo que no están siendo cubiertas, que se quedan muchas veces en el papel? Lo he visto con amistades cercanas. Entonces no sé cómo se aborda esto en un espacio así, ¿no? Que es un poco más disgregado que un colegio, por ejemplo. Es algo más difícil a veces de abarcar esta comunidad, quizás no está tan sólida o tan compenetrada, es mucho más grande también. Eh, Eso, quisiera saber si nos pueden compartir algo al respecto. No Si sé si quieren, Jerónima arranco. Perfecto. Es, Muy bien. la pregunta de Catalina es muy interesante porque justamente ha sido una de las conversaciones últimamente digamos, en educación, ¿no? ¿Qué pasa con la inclusión en educación superior y lo que conversábamos hace un rato de las trayectorias educativas para que sean efectivas? Al hablar de trayectoria educativa efectiva no es solo hasta educación media, sino es toda la vida, ¿no? Desde primera infancia a lo largo de la vida hasta que somos personas mayores. Entonces,
la inclusión en la educación superior. Justamente hace unas semanas estábamos conversando con el equipo de inclusión del DUOC y cómo les ha tocado, cómo han venido haciendo todo el proceso para prepararse, porque precisamente todo lo que se está haciendo en educación básica y media y los estudiantes con discapacidad o con alguna necesidad que están saliendo de la escuela están llegando a los sistemas educativos superiores. Muchas veces el sistema educativo superior tiene barrera de acceso muy fuerte con los exámenes o con las mediaciones intermedias para poder acceder. Sin embargo, quienes están accediendo ya al sistema de educación superior y necesitan algún apoyo, están generando también en las instituciones de educación superior la necesidad de hacerse esta pregunta. Muchas lo vienen haciendo desde hace muchos años y tienen algunas respuestas, pero como hablaba también Francisco y como decíamos al inicio, la educación es un derecho y es un derecho habilitante a cualquier edad y es un derecho que tenemos todos que además debemos exigir. Entonces, las personas con discapacidad o que requieren algún apoyo en la educación superior, también hay que solicitarlo, ¿no? Hablábamos y Francisco también hablaba de la justicia social y la justicia social y este enfoque de derechos tiene que estar atravesando todo el proceso vital de cualquier persona. Entonces, si bien hay muchas instituciones educativas de educación superior, sobre todo en lo privado, más que en las públicas que se vienen preparando, eh, existe la necesidad también por el tema de la matrícula y de la cantidad de estudiantes que están llegando con necesidad de algún apoyo a la institución de educación superior, que está haciendo efectivo que también se piensen en estos espacios para la generación de esos apoyos. Entonces, yo creo que ahí también está lo que hablamos ahora de la trayectoria educativa y de cómo pensar que el estudiante al pasar, no sé, de primera infancia a básica y de básica a media y de media superior, pueda llevar también consigo o que los profesores o que la misma institución educativa se preocupe por tener esa hoja de vida pedagógica o de capacidades que ha ido desarrollando durante toda su vida cada una de las personas. Entonces, esa por mi parte. Sí, yo solamente responder, más que repetirlo, de Jerónima hay harto estudio hoy día, hay muy buenas prácticas de ciertas universidades que han desarrollado modelos de integración apostando a la inclusión y creo que es bueno resaltarlas y reubicarlas, ¿no? Pero yo quiero generar lo que tiene que ser una política con mucha mayor fuerza, no puede ser un elemento de voluntad ni de voluntariado, por muy que es importante esta conexión pedagógica, pero también tiene que haber una impronta en función del desarrollo. Cuando uno ve los parámetros de acreditación de las universidades, imponen los conceptos de inclusión, pero no interponen de alguna manera los mecanismos para desarrollarlo. Por lo tanto, efectivamente pueden haber mecanismos de acceso, pero también tiene que ver de alguna manera con la continuidad y la transformación a la vinculación de educación y trabajo. No quiero ahondar mucho en esto porque Verónica lo planteó al comienzo, vamos a trabajar de trayectoria educativa, de educación superior, pero hay un tremendo desafío hay que generar, por tanto hay un libro de buenas prácticas, el que compilé y ahí lo pueden buscar, experiencias de educación e inclusión de inclusión educativa en la educación superior, y hay experiencias de Chile muy bien desarrolladas de cómo han desarrollado estos mecanismos de inclusión en distintas universidades del país. Y hay una red también de universidades que buscan la inclusión con personas con discapacidad, así que hay un fenómeno ahí que hay que ver y lo vamos a tratar también de tratar en estos webinars. Así que no adelanto, pero hay elementos y es un desafío como política general. Súper, muchas gracias. Paula les pregunta, surgiendo varias preguntas, chiquillos, nos quedan 10 minutos por si acaso. ¿Cuáles son las prácticas innovadoras pedagógicas que les han enseñado a los docentes para lograr la inclusión en el aula? ¿Ya? Si conocen alguna. Y también ella está preguntando, ¿y qué rol juega el director para lograr que una escuela sea inclusiva? No sé, si les parece, yo hablo un poquito de lo del rol del director y le dejo a Francisco la práctica en las aulas. Eh,
Bueno, yo creo que el rol del director, la directora es primordial para lograr el cambio, la transformación en la escuela y en los sistemas educativos en general. Sin el liderazgo, sin la guía, el camino que puede dar el director, la directora en cada una de las escuelas, no es posible llegar a hacer una transformación completa. Pueden haber algunas iniciativas o puede generarse como que algunos docentes en su aula sea un aula con unas prácticas innovadoras, inclusivas, pero que no permeen toda la institución y eso también genera que del tránsito de un grado a otro no se genere esta inclusión de manera tan espontánea o digamos, como tan en el proceso que necesitamos para la transformación. Entonces yo creo que el rol del director para lograr la escuela inclusiva es básico, es primordial y es necesario precisamente para lograr esa transformación. Y yo coincido, el rol del director es sumamente importante. Hacer un estudio reciente en función del rol del liderazgo distributivo, en función de estos fenómenos. Yo también desarrollé una investigación que los directores que efectivamente tenían lógicas de liderazgo distributivo generaban elementos de cultura y política y práctica inclusiva mucho más radicales en sus escuelas, con mucho elemento más de profundidad. Así que es un factor preponderante de cómo los equipos directivos entienden la inclusión y socializan y reflexionan con su equipo educativo en lo que es la inclusión. Y en función de lo que preguntan, es complejo. Yo diría que estamos al debe en el sistema de formación profesional docente con respecto al tema de inclusión. Y yo soy un convencido que la inclusión no se resuelve con una asignatura, ¿sí? Y tampoco se resuelve con una asignatura didáctica, sino que tiene que ser transversal en la formación del profesorado a nivel inicial y continuo. Y ahí muchas veces lo que hemos hecho es ir buscando elementos de sustitutivos en función de una asignatura, un módulo, una articulación, una integración entre saberes, pero tenemos que ver de alguna manera cómo la formación inicial y continua del profesorado se va implicando con lo que es la inclusión como un enfoque en su práctica, en su didáctica. Yo siento ahí que estamos al debe en la formación. Efectivamente, seguimos mirando todo desde un enfoque muy integrador todavía. Nos cuesta radicalizar la estrategia didáctica para dar respuesta a todos y todas. El tema del DUA o el decreto 83 muchas veces también nos quedó ahí como un elemento de cajón poco entendible y poco desarrollado en función de estrategias efectivamente inclusivas. Se buscó muchas veces la receta y acá la receta se co-construye y se co-construyen con la comunidad educativa, se construye colegiadamente y articuladamente. Por lo tanto, ahí voy a Paulo Freire, ¿no? Al maestro sin receta y a la escuela en función de su implicancia y desarrollo de autonomía en función de su estrategia. Esa flexibilidad curricular, esa articulación de apalancamiento, de nuclearización curricular en función de la didáctica. Francisco, y sabes que Constanza quiere que te pide si puedes profundizar un poco, de acuerdo a los resultados de las investigaciones, sobre los niveles de participación de consultivo, de promoción, propositivo de los y las estudiantes y las barreras de oportunidades para que participen sus comunidades dentro y fuera de la sala de clases. O sea, los datos son súper categóricos. Hicimos un webinar con ellos, hay investigaciones que se van a lanzar, pero efectivamente son niños hoy día implicados, familias que pertenecen a la comunidad, profesores y profesoras que se hablan más allá del diálogo del gabinete técnico de profesores o del consejo de profesores, sino que tienden a construir comunidad, tienden a generar esos elementos de cultura y esa cultura la tienden a tensionar de alguna manera en la política educativa del centro educativo. Eso, de alguna manera, acompañado con que ellos siempre habían desarrollado elementos de prácticas, ¿sí? Muy pocas veces sistematizadas. Y tal vez el problema que tenemos los profesores, el problema de la sistematización, el problema de la reflexión desde nuestra práctica. Por lo tanto, muchos elementos de buenas intenciones no estaban sistematizados o no estaban articulados. Este fenómeno, que ustedes no lo crean, lo hizo volver a mirarse, lo hizo volver a encantarse y ver la trayectoria educativa como un fenómeno articulado eh, y articulado y con transiciones, por cierto. Pero por sobre todo vemos y vimos de alguna manera que los niños y las niñas felices, y si nos preguntan por datos del CIMSE, subieron los resultados CIMSE. ¿Sí? O sea, si nos preguntan como el dato que siempre, y el CIMSE, subieron los resultados CIMSE. No solamente en lenguaje y matemática, sino que también en los otros indicadores de desempeño que son muy importantes, que tienen que ver con convivencia, con autonomía y con desarrollo personal y social. Por lo tanto, vemos de alguna manera hoy día una comunidad empoderada que busca entenderlo de alguna manera en esa situación. ¿Sí? Por lo tanto,
Les dejé ahí un link del video, pueden desarrollar, pueden ver las distintas experiencias de cómo los profesores y las profesoras lo expusieron, ¿sí? Porque ellos son de alguna manera los protagonistas, nosotros solo fuimos conductores de un proceso de transformación escolar. Y hay otra pregunta para ti, Francisco. Arturo pregunta, dice que mostraste un trieje y dice, si se fijan, no aparece la palabra inclusión, lo que tú planteaste, porque se buscó que fueran todos agentes activos, ¿ya? Sin embargo, en mi experiencia, dice Arturo, si no se pone la palabra inclusión en la palestra, en el foco, se tiende a olvidar a las personas que precisamente luchan con barreras de inclusión. ¿Qué han podido observar al respecto? Yo creo que la comunidad estaba tan empoderada del objetivo general que no era necesario volver a repetirlo, porque ellos sentían que el proyecto era transformación de la inclusión y entendiendo la inclusión como una definición propia. Por lo tanto, no necesitaban ser redundantes porque ellos lo tenían en su objetivo general, visualizado siempre. Por lo tanto, en su objetivo general, en cada de sus objetivos específicos, en cada una de sus prácticas estaba la inclusión. Y cuando ellos lo plantearon, efectivamente vieron que la solución de la problemática era la inclusión. ¿Sí? Era la inclusión plena, era la inclusión participativa. Coincido, yo creo que también hay que ser tal vez redundante hoy día en estos tiempos de crisis y con el primer concepto que puse, es un concepto en disputa hoy día. Y tal vez hoy día en este contexto sí tenemos que reafirmarlo, sí tenemos que reafirmar estas prácticas inclusivas positivas, porque se ha hablado mucho y se ha hablado muy mal de la inclusión, casi como retrotraer medidas. Por lo tanto, sí, tal vez coincido contigo, hoy día hay que ser mucho más certero y volver a decirlo, que son políticas inclusivas y son prácticas inclusivas y son políticas inclusivas, que buscan la transformación de efectivamente de un modelo de escuela transformadora. ¿Y qué acciones, pregunta Ana, aplicaron para fomentar la participación de la familia? Primero, ver la familia no como un agente externo del aula, ¿sí? Y no como esa familia que va a la reunión de apoderados solamente o que va a la entrevista al profesor, sino que se implica en las actividades de aprendizaje con sus niños y niñas, en función de su tiempo, en función de su espacio, en función de su capital cultural, entendiendo de alguna manera que esta familia como agente socializador inicial tiene un rol importante en la transición. Por lo tanto, era volver a convocar a la familia en situaciones concretas de aprendizaje, en salidas pedagógicas, en aprendizaje colaborativo en el aula, en trabajo de recursos didácticos, en la construcción y el hermosamiento de espacios y ambientes educativos. Por lo tanto, de alguna manera tenía que ver con esta implicación activa y de que vieran la importancia del verdadero rol. Y a mí me gusta llamarla acá la familia, más que como socio estratégico, me gusta llamarle la familia como una media naranja porque es una parte fundamental de la escuela. Y no que busco romantizarlo, sino que busco que efectivamente sea ese fenómeno de escuela, ese fenómeno de comunidad educativa. Ok. Vamos a hacer por el tiempo la última pregunta, dice Germán de Colombia. ¿De qué forma se está abordando la educación superior en general para que los profesionales, sin tener discapacidad, sean conscientes, puedan ser proactivos y propositivos en la creación de ajustes razonables en diferentes ámbitos? Y ahí, solamente decir con esa pregunta de Germán que creo que es para una reflexión mucho más amplia y en los 3 minutos que nos quedan no nos da mucho tiempo, pero sí que es necesario la generación de espacios como este para poder lograr una toma de conciencia y sensibilización. Si no logramos que exista una toma de conciencia, porque aquí Germán habla, por ejemplo, de cómo hacer para que las personas sin discapacidad sean también conscientes de que es necesario generar ajustes razonables en diferentes espacios o que puedan ser proactivos y propositivos. Si no está ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad, esa sensibilización, es muy difícil lograr que en el espacio que sea se puedan llegar a hacer esos ajustes razonables o que se piensen en hacerlo, ¿no? Porque si tú no tienes la mente abierta a la diversidad, a que tienes que trabajar desde la innovación para la inclusión y donde tienes que pensar en no dejar a ninguno de tus estudiantes atrás, creo que ahí nos queda todavía un trabajo muy amplio para desarrollar. Y ahí le doy el paso a Francisco que es más experto en el tema.
Sí, es difícil, es un desafío global y complementario. Hay acuerdos de consejos de rectores a nivel iberoamericano y latinoamericano, pero yo indicar cuando hablamos de criterios de calidad, yo creo que el de inclusión tiene que estar presente, ¿sí? Es fácil hacer educación discriminando y trabajando con la élite, sino que el desafío hoy día es cómo transformamos las realidades y que la educación sea una herramienta de transformación. Por lo tanto, Germán, hay un desafío tremendo, no solamente en la formación inicial de profesores y profesoras, sino que también en el cambio de paradigma de académicos, de académicas, de docentes de universidades, y entender de alguna manera que muchos de los problemas que se han generado en las escuelas hoy día se están trasladando en las educaciones superior y no se está dando buena respuesta. Y eso es peligroso, porque atenta contra la trayectoria, atenta contra la dignidad, atenta contra la autoestima y en definitiva va generando segregación y discriminación. Por lo tanto, yo creo que el desafío es tremendo y nos queda mucho por recorrer, nos quedan muchos nudos por resolver y hoy día tenemos que ser mucho más enfáticos que la inclusión es una cuestión de derecho y con la inclusión, en definitiva, es una forma de entenderlo como una forma también de vivirlo hoy día también. Y un poco lo que señalaba Verónica cuando terminé, hay que implicarse, hay que transformarse, hay que reflexionar su propia práctica para poder transformar. Por lo tanto, tiene que ver en sí y para sí la construcción de la inclusión. Sí, bueno, yo les agradezco muchísimo todo lo que nos han aportado. Creo que también esto de la inclusión, uno dice es un derecho, sí, y tenemos que trabajar para que efectivamente todos nuestros estudiantes, sin distensión, puedan acceder a su máximo y puedan efectivamente insertarse en nuestra sociedad. Como cualquiera de nosotros puede hacerlo, con todos los deberes y derechos que implica para cada uno de los seres humanos. Y creo que eso depende de la educación y depende de nosotros los docentes. Entonces, si bien eso es un tremendo desafío, nos queda mucho por hacer, pero creo que además es una labor que nos enriquece como personas. En este trabajo en conjunto nos enriquecemos. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que efectivamente el otro, cualquier sea el otro, pueda lograr su máximo. Así que muchísimas gracias. El próximo tema le quiero dar la palabra a Rafael para que él termine, pero solo contarles que el otro tema, que se los vamos a hacer llegar, es sobre el poder del lenguaje, especialmente en la primera infancia. Así que desde ya los invitamos para seguir reflexionando y muchas gracias por todos sus aportes. Rafa. Sí, muchas gracias. Sí, solo como gran idea me quedo con este principio. Más que una estrategia pedagógica, pasa por un principio ético y con el gran capital de la comunidad educativa completa. Eh, sin explayarme más, quiero agradecer muchísimo la generosidad por compartir que han tenido tanto Jerónima como Francisco. Ha sido muy entretenido. Se ha hecho muy breve este espacio de preguntas. Eh, También reconocer la generosidad y el gran aporte de Malú, ¿ah? En su interpretación, en su brillante interpretación, y dejarles invitados a todas y a todas a los próximos webinars. Quisimos dar un marco hoy día, partir finalmente seduciendo con esta idea, pero luego vamos a ir efectivamente abordando temáticas mucho más concretas en las cuales necesitamos también construir comunidad, comunidad de aprendizaje, necesitamos tener incidencia y para eso yo creo que todos valemos y yo creo que nos vamos a ir potenciando. Así que ya, desde ya sean muchas gracias por estar acá y desde ya sean muy bienvenidos al próximo evento que le vamos a estar avisando. Y en ese aviso a quienes están preguntando, sí, hay que inscribirse de nuevo, ¿ya? Pero les vamos a enviar toda la información. Un Ujú, abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Malú, también. Muchas gracias, ujú. Muchas gracias, Muchas Rafael. gracias. Bueno, Hasta Gracias. la chao, chao, muchas próxima. gracias. Nos vemos la próxima.